Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un tutorial para hacer un encordado de bastón sencillo. Os voy a enseñar de los tipos de bastones que yo utilizo. Pues en todos al final siempre lo que queremos es ponerles un encordado, bien para hacerle un mango o bien para tener cuerda de repuesto. Yo al final de todos los tipos de bastones que he usado en montaña, tengo varios, pero al final el que me quedo es con el bastón de palo de toda la vida. El palo que es que incluso te lo puedes encontrar directamente por el monte y al final es el que usas de bastón. Yo tengo distintos bastones. Tengo de este estilo, en el que tengo sencillamente puesto la cuerda de repuesto entre las dos mangos, ¿vale? De goma espuma, ¿veis? O tengo, por ejemplo, de este estilo, ¿vale? Más con la típica bolita de decoración, ¿vale? Pero bueno, como os comento, al final siempre el que me gusta y al final acabo usando es el palo de toda la vida. ¿Qué ocurre con estos palos? Que vienen pelados muchas veces. Entonces hay una opción muy buena que es hacerle el encordado sencillo. ¿Por qué elijo yo el encordado sencillo? Porque lo que quiero es tener comodidad de agarre. Es decir, este es el que hasta ahora vengo usando y este es el que os voy a enseñar a hacer, que no tiene ninguna complicación, no hay que hacerle ninguna greca ni nada. La única ventaja que yo le veo a la greca es que podrías acumular más cuerda en el bastón, pero sinceramente cuando lo que yo quiero es un agarre, un punto de agarre de un bastón, no me interesa tener un relieve tan grande como el que ofrecen las grecas. Entonces lo único que tiene que aporta realmente no lo uso, porque cuerda ya llevo de otra manera. Entonces, para la función de agarre, os voy a comentar que muchas veces todos estos bastones, como están barnizados, resbalan, ¿vale? Y aquí si le pones cualquier tipo de cuerda, te resbala. Entonces, ¿qué es el único truquito que yo tengo y que creo que es muy útil para que esto no deslice cuando le empiezas a ejercer presión, es ponerle una cámara de bicicleta, ¿vale? Un trocito de cámara, en este caso es de aproximadamente unos 15 centímetros, más o menos, ¿no? Lo que os guste a vosotros para vuestra mano. Eso lo tendréis que valorar vosotros. Más o menos esta tiene unos 15 centímetros o un poquito más quizá, ¿vale? Y esto, y la cuerda de la que vosotros queráis, y esta en este caso son 5 metros, que como siempre sobra, pero bueno, que os digo, es lo que os digo en todas las cosas estas de manualidades, que más vale que en un principio sobre y tendréis que cortar un poquito, que quedaros sin ello, que quedaros cortos. Entonces el único truco para montar esta construcción es esta primera, dejarla aquí, ¿vale? Dejarla así sencilla, con lo justo para poder luego darle una vuelta al menos, no más, una o dos vueltas, un poquitín, no hace falta mucho. Y en este punto lo que hay que hacer es darle una primera vuelta y esta pillarla por dentro, a contramano, ¿vale? Hacerlo de esta manera. Esto es lo que va aquí, en este punto, va a permitir agarrarlo con mucha fuerza. Aunque no lo pongáis en un primer momento donde está la cámara de bicicleta, que de hecho no lo tenéis que poner en un primer momento para que os tape bien todo. Y aquí ya le dais la primera vuelta, siempre haciendo mucha fuerza ya aquí, porque tenéis que desde el principio que quede muy apretado. Desde el principio. Y que vaya agarrando todo. Y ya una vez que lo haya agarrado, esto intentarlo ponerlo lo más derecho posible porque sea el único relieve, lo único que vais a notar así de diferencia del encordado. Y si lo podéis poner recto desde el principio, mejor, pero no tiene más historia, que es la gran ventaja de esto, que no te complicas la vida y a la vez lo que tienes es un agarre firme. La única clave es este puntito. Esto hace que luego, aunque se resbale hacia arriba, todo el conjunto lo está apretando, con lo cual esto será lo único que baile. Esto será lo único que puede bailar, pero el mango te quedará totalmente firme en su puesto. Aquí incluso le puedes poner algún cordelito, alguna mandanga que quieras, pero yo al final ya os digo, minimalista total, lo más sencillo y punto, ni colgantitos, ni leches, ni grecas, porque se trata de un punto de agarre. Así que bueno, voy a seguir adelante y os enseño el final. No tiene más misterio. Pues ya estamos en el punto que hemos terminado todo el proceso y
siguiendo manteniendo la fuerza que hemos estado haciendo hasta ahora para hacerlo, llegamos al final. Lo que hay que hacer es contravolantear aquí, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho antes, pero lo hacemos aquí, y aquí le damos por aquí también la vuelta. Y sencillamente, yo he llegado en este caso justo porque lo tengo prácticamente medido, pero bueno, vosotros os sobrará un poquito, pero sencillamente ahí lo juntáis y ya queda cerrado. Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a meterle un poco de calorcito para que funda. Y ahora viene a tener cuidado que no os queméis. Con este a lo mejor ha quedado un poquito más así. Bueno, más o menos queda bien. Un poquito más gordito que normalmente suele quedar. Pero bueno, ya veis que el acabado ahí ha quedado un poquito más, ahora lo ajustaré, pero vamos que los acabados son exactamente igual que el comienzo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Muy firme esto, ya veis que ya esto, por mucho que lo muevas y hagas fuerza, esto va a aguantar el uso real del movimiento. Pero bueno, así queda perfectamente encordado un bastón. Pues espero que os haya sido útil y un saludo y hasta el próximo vídeo.